Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, la corresponsal de Mediaset de España, Dori Toribio. Bienvenida como siempre a esta mesa. Buenos días, gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias. Una ciudad cerrada en el centro hoy, Washington, por causa de un francotirador que al parecer tiene problemas mentales. Están clausurada el tráfico vehicular en todo el centro de Washington, y por supuesto eso extiende la sensación de zozobra por los atentados del viernes pasado en París. Van más de 130 muertos, aumenta el número de víctimas porque muchas personas quedaron mortalmente heridas. Y hubo no solamente bombas en la tarde del viernes, todo como consecuencia de atentados del Estado Islámico en la sala Bataclan, donde murieron más de 80 personas y había un concierto, sino también en distintos barrios, en los distritos 10 y 11, donde había restaurantes y bares. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? El presidente francés, François Hollande, que hace muy pocos minutos dijo que Francia está en guerra, que considera que esto, lo sucedido, es un acto de guerra, empleó esa expresión, y además puso en marcha una serie de bombardeos en Al-Raqqa, la ciudad en Siria, que se considera la capital del Estado Islámico, este grupo que ha cometido atentados terroristas y cuyo objetivo es montar un gran califato en cierta zona del mundo. Y cayeron 20 bombas en Al-Raqqa. No se sabe muy bien cuántos daños hayan ni cuántas víctimas se hayan producido. Pero aquí vienen varias preguntas, y la primera es, aparte de que se está buscando a Abdeslam Salah, hermano de uno de los presuntos, o de las personas que murieron, que cometieron estos atentados, es ¿cuál puede ser la estrategia para tratar de contener al Estado Islámico? Porque yo creo que lleva ya siglos el mundo en esto, pero sobre todo años, desde el 11 de septiembre de 2001, pensando qué hacer. Hay unas voces que dicen que lo que hay que hacer es bombardear y atacar y mandar soldados y demás, pero parece ser que esa estrategia nunca ha servido. Otros dicen que hay que buscar algún tipo de diálogo. No se sabe muy bien qué hacer. ¿Cuál puede ser la salida? Que es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, y además parece que los líderes mundiales no se ponen de acuerdo o no saben exactamente qué es lo que hay que hacer, lo que hace que las cosas sean todavía más complicadas. Lo que sí sabemos de momento es que el Estado Islámico está más fuerte que nunca, que este atentado en París rompe de alguna manera la barrera psicológica que tenían, o la percepción psicológica que teníamos en Occidente, que actuaban en su región y que sí estaban intentando actuar en Occidente, pero no a esta escala grande, demostrando esta infraestructura, esta coordinación, esta sofisticación que, por lo menos desde Estados Unidos, hemos escuchado en los últimos meses que no, que todavía no estaba en ese punto, que ese grupo no era como Al-Qaeda, que no tenían esa potencia. Bueno, sí la tienen. Ahora estamos ante un grupo terrorista que tiene un territorio muy concreto, que además va avanzando, que no se ha logrado contener tanto como presumía el presidente de Estados Unidos. Tienen un flujo de dinero importante, se habla de 2.000 millones de dólares al año. Tienen una potente maquinaria publicitaria y mediática con la que consiguen reclutar a jóvenes de todo el mundo, incluso algunos que no han pasado por Siria nunca o por las filas del Estado Islámico en la región, y tienen estas filiales que están demostrando también ser muy poderosas, como en Libia o en Egipto, cuando se produjo el derribo del avión ruso, aunque hoy escuchaba al presidente Obama que no alistaba este atentado como dentro de la autoría del Estado Islámico, porque no se sabe todavía. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando el grupo ya ha alcanzado esta potencia y cuando sabemos que el único objetivo del Estado Islámico es matar? Y además matar provocando esta guerra civil en Occidente, haciendo que todos nos enfrentemos entre nosotros, que se produzca un resurgimiento del racismo en contra de todo lo musulmán, de una guerra civil entre los países occidentales que refuercen las políticas duras contra la inmigración, que cierren las mezquitas, como proponía hoy aquí Donald Trump. Esto es lo que quiere el Estado Islámico y eso es lo que están consiguiendo. Mi estrategia, o la estrategia que yo creo por donde se podría empezar, si es que esto tiene solución a estas alturas, primero hay que buscar una solución a la guerra civil en Siria, porque esa inestabilidad es el caldo de cultivo como hemos llegado a este momento. Segundo, hay que debilitar al Estado Islámico, primero intensificando los ataques, esto es lo que tanto se niega el presidente de Estados Unidos y que parece que es en la línea por la que va el presidente de Francia. Habría que intensificar los ataques por aire y también por tierra, con tropas sobre el terreno. Habría que además incluir a las tropas locales, se está hablando de los kurdos quizá, para frenar el avance hacia Turquía. Habría que cortar los flujos de financiación, fuentes de petróleo, que es algo que lleva intentando Estados Unidos mucho tiempo. Y después la parte más difícil, que es donde yo veo una solución muy complicada, es la guerra ideológica.
es cómo frenar. No solamente se puede, esto no va a ser solo una victoria por la fuerza, no se puede matar a todos los componentes del Estado Islámico, porque para empezar no están todos en el mismo territorio, hay muchos aquí, en cada uno de nuestros países. Hay una batalla ideológica que es muy difícil de vencer, que es eso en lo que insiste tanto el presidente Obama, que hay que librar una batalla de las ideas. ¿Cómo se hace esto cuando es una ideología tan perversa, tan distorsionada, tan enferma, cuando tiene tantos componentes, que no solo es la religión, también es el sexismo, el nihilismo, la lucha de civilizaciones? Hay una semilla de rencor por lo que Occidente ha hecho en las guerras de Irak y de Afganistán, y después, como hablábamos antes de empezar el programa, está esta semilla de la frustración. Como vemos ese perfil de los jóvenes, del perfil de los que han atentado ahora en Francia, pero hemos visto este perfil muchas veces incluido en los atentados aquí en Boston, en Estados Unidos, en 2013, y es jóvenes que tienen origen migratorio en algún momento, pero que pueden estar nacidos en Francia, como en este caso, que puede ser que la inmigración sean generaciones de segunda y tercera generación, pero que no se han adaptado del todo, vienen de estos guetos locales donde la inmigración todavía es un problema porque no ha conseguido adaptarse, y que tienen esta semilla de frustración porque tienen un rencor a esta sociedad que no les ha dejado adaptarse del todo y que además consideran culpable por cómo está inestable la región en Oriente Medio. Pablo, hay muchos temas sobre la mesa, pero por supuesto Dori plantea un asunto que es cuál puede ser el remedio inmediato, por lo menos para tratar de evitar atentados similares en el corto plazo, y eso que esta mañana el director de la CIA, John Brennan, ha dicho aquí en Washington, que va a haber más atentados, que puede haber atentados incluso en esta ciudad. El Estado Islámico dijo que piensa atentar contra Washington y también contra otras ciudades y otros países, pero el asunto es Siria. El Estado Islámico ha florecido en Siria, ha luchado, en cierto modo es una especie de reemplazo de Al-Qaeda o de un grupo paralelo a Al-Qaeda. Están luchando contra Bashar al-Assad, el dictador sirio, y ahí el mundo y Occidente no sabe muy bien qué hacer, porque pues es como escoger entre dos malos. Bashar al-Assad es un dictador, su familia lleva más de 40 años en el poder en Siria. En la guerra civil de ese país han muerto casi 300.000 personas. Se ha acusado al Assad de lo que está sucediendo. Está respaldado, ha estado respaldado hasta ahora por Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y la oposición armada es el Estado Islámico, un grupo que además la semana pasada, aunque no se sabe si era auténtico, asesinó a 200 niños en un video, unos niños en Yemen, a los que pusieron de rodillas y a los que les dispararon. La pregunta es esta: Barack Obama y Vladimir Putin se reunieron en esta cumbre del G20 en Turquía brevemente ayer, y según las informaciones acordaron que lo ideal sería que las Naciones Unidas sirvan como entidad mediadora entre Bashar al-Assad y la oposición, a ver si logran ponerle fin por lo menos a la guerra en Siria, para tratar de sofocar un poco al Estado Islámico y evidentemente de evitar el flujo de miles de inmigrantes que están saliendo de Siria para Europa, para los Estados Unidos, para otras partes del mundo. ¿Podrá ser ese un remedio o será un paño de agua tibia? Bueno, como comentaba Dori, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto se trata de una ideología, con lo cual no es solamente una organización, no es como era en España ETA o puede ser en Colombia las FARC o otros grupos que digamos que tienen una estructura muy leninista siempre, como una vanguardia ideológica y militar. Entonces aquí, pues, bueno, ya en Estados Unidos se empezó a hablar hace 12, 13, 14 años de Al-Qaeda 2.0, ¿no? En el sentido de que es mucho más informal, no recibe órdenes directas, hay mucho más, digamos, un carácter mucho más emprendedor por parte de estos asesinos, que además vienen de orígenes muy variados. Antes lo estábamos comentando, Jihadi John, el famoso integrista del Estado Islámico que que decapitaba gente, al que al parecer Estados Unidos mató el jueves, viene de una familia de clase media alta británica. Los del 11S aquí en Estados Unidos venían de familias en general bastante ricas en Egipto. Pero yo creo que sí, que como tú comentabas, en el caso de Siria hay un par de vencedores indirectos con este atentado. Uno es el Assad, Bashar al-Assad, el dictador sirio; el otro es Vladimir Putin, su principal apoyo. Digamos que los grandes perdedores, pues bueno, en general es la oposición moderada siria, aunque la oposición moderada siria está formada verdaderamente por bandas armadas que no tienen, digamos, ningún tipo de organización ni de plan político, etc. Ahora mismo, digamos que claramente con estos atentados se ha reforzado la idea de que lo que hay en Siria, la dictadura de Bashar al-Assad, es mejor que nada. Es un poco similar a lo que pasó también en varios países después de las revoluciones árabes. El máximo ejemplo es Egipto.
cuando hubo elecciones, ¿quiénes ganaron? Ganaron los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes no son el Estado Islámico, pero sí son bastante integristas, bastante duros. Estados Unidos apoyó un golpe de Estado que acabó con la naciente democracia egipcia, que si no iba a dejar de ser naciente porque los que habían ganado las elecciones no eran demócratas. Entonces, ahora mismo, ¿quiénes ganan aquí? Pues, en primer lugar, gana el Assad, gana Putin, ganan los kurdos, que llevan atacando, digamos, al Estado Islámico con la ayuda de Estados Unidos en el norte de Siria, donde impidieron la toma de la ciudad de Kobane. La semana pasada lanzaron una ofensiva contra el Estado Islámico en la llanura de Nínive, precisamente un sitio que, bueno, a todos nos suena de la Biblia, en el norte de Irak. Sirio. Sí, efectivamente. Y vamos, los kurdos, pero al mismo tiempo el hecho de que ganen los kurdos significa un debilitamiento de lo que queda del Estado en Irak, que queda muy poco. Y por último, no hay que olvidarlo, quien sale también ganando mucho es Irán. Irán es chií, Irán no apoya al Estado Islámico, Irán combate al Estado Islámico. Con lo cual, digamos que en Oriente Medio hay una verdadera fractura, una verdadera guerra interna musulmana entre suníes y chiíes. Los chiíes son menos y están ganando. Ahora bien, con respecto a cuál puede ser la solución, pues honestamente, Juan Carlos, yo no lo sé y creo que nadie lo sabe. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Ha llegado Muni Jensen después del bloqueo de tráfico que hay en el centro de Washington. Bienvenida a este programa. Un desastre el tráfico hoy en Washington. Pablo Pardo, seguimos con este asunto de lo que ha ocurrido en Francia, de los atentados terroristas y de la reacción. Y mucha gente se pregunta por qué atenta el Estado Islámico contra Francia. Recientemente, este mismo año, a comienzos de año, fue el atentado contra Charlie Hebdo, el semanario satírico. Pero en esta ocasión se recuerda mucho las palabras de un portavoz del Estado Islámico que en algún momento dijo, refiriéndose a la gente contra la que había que atentar, decía: golpea su cabeza contra una roca o mátalo con un cuchillo o atropéllalo con tu automóvil, especialmente a los sucios y despreciables franceses. Hay quienes dicen que lo que pasa es que el Estado Islámico lo que odia, la antípoda, es justamente Francia, un país con los valores de la ilustración, de la tolerancia, de la libertad, un país laico. Es por esa razón que atentan en Francia, aparte de por el hecho de que hay muchos musulmanes y por supuesto dentro de ese segmento un pequeño grupo de integristas, de islamistas que están dispuestos a atentar. Yo creo que el factor principal es porque pueden. Porque han podido, porque hay muchos musulmanes en Francia, porque ha habido un influjo de musulmanes muy grande, hay musulmanes radicalizados y ya está. Ha habido planes o tramas terroristas para atentar en Alemania, para atentar en Italia, para atentar en prácticamente todos los países europeos. Si el país es laico, es porque es laico y porque es ateo. Si no, es porque es cristiano y porque es cruzado. Si no, es porque es judío. El Estado Islámico pretende un califato primeramente en Oriente Medio, que incluye, por ejemplo, Estambul, pero después su objetivo último, el objetivo último de los integristas es un califato mundial. Con lo cual, digamos, por ejemplo, países nórdicos que no han participado en guerras en Irak, en Afganistán o en Siria, no se han visto afectados por ahora por los atentados, bueno, hasta que por ejemplo exactamente alguien hizo unos dibujos ofensivos para el profeta Mahoma. Con lo cual, digamos, la representación, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, que es también como decir cuando los estadounidenses decían después del 11S, ¿por qué nos han atacado? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué odian lo que representamos? Etcétera. Sí, pero aunque no fuerais eso, también os odiarían. Es decir, el Estado Islámico o estos grupos integristas han puesto bombas en Asia Oriental, han actuado en todas partes. Muni Jensen, el diario The New York Times hoy en primera página trae un artículo en referencia a la campaña presidencial aquí en Estados Unidos y a lo sucedido en Francia. Las elecciones son en poco más de 11 meses en este país, las presidenciales. Ya ha habido reacciones de algunos precandidatos. Por ejemplo, Donald Trump, que es republicano, ha dicho que él cerraría todas las mezquitas en Estados Unidos, algo que, como señala Dori, debe ser lo que quieren precisamente los radicales del Islam. Pero el New York Times titula un artículo: In Presidential Campaign, it's now terrorism, not taxes, lo que traduciría: en esta campaña presidencial, el tema ahora será el terrorismo y no los impuestos.
¿Se va a convertir eso en el tema de campaña? Esta semana, Juan Carlos, pero yo creo que los temas domésticos o los temas que dominan la agenda nacional son los que generalmente perduran en las campañas. Si bien esta va a ser la semana donde el debate presidencial del sábado en la noche entre los candidatos demócratas se centró en su primera parte en los temas de política exterior, va a volver a los impuestos, a los empleos, a la inmigración, a los temas que preocupan al americano votante corriente. Lo que pasa es que esta es una oportunidad para diferenciar las personas que dicen tonterías de las que no dicen tonterías. Y yo creo que como colador que debe ser entre la cantidad de candidatos que hay en el Partido Republicano, esto es un golpe grande a aquellos outsiders, aquellos personajes que han subido como espuma, como Donald Trump y Ben Carson, a base de unos comentarios que llegan mucho a los votantes y de carisma personal. Porque son ellos los que están tropezándose en este momento, son los que carecen de información, de bases, de experiencia, que es lo que en este momento los norteamericanos, como bien lo dijo Hillary Clinton, están buscando un comandante en jefe y no solamente un candidato o un presidente. Yo creo que como colador funciona el tema de política exterior, es muy fácil decir tonterías y los candidatos republicanos están realmente haciendo su mayor esfuerzo por decir tonterías. Pero a la vez sale a relucir entre algunos candidatos que tienen menos carisma, tal como, no sé, Jeb Bush, algunas brotes de cautela y de pragmatismo que son lo que al final esperaría uno que prime en este momento. A no ser que haya una guerra, porque ¿qué pasa si realmente Francia, ahora el presidente Hollande, que es lógico desde la reacción visceral del dolor, está diciendo que Francia está en guerra, ha invocado el artículo 42 del Tratado de Lisboa en Europa para que el resto de países le apoyen, se habla de que invocará el artículo 5 de la OTAN, que es ya cuando los aliados se tienen que ayudar entre ellos? Si empieza una guerra, o si estamos ya en guerra más bien, ¿no? O si el Estado Islámico cumple su promesa y hay un atentado en Washington. Ayer decía Marco Rubio, el candidato republicano, ¿qué tal si las próximas elecciones en 2016 los estadounidenses lo que tienen que elegir es a un presidente para llevar un país en guerra? Las ya quisieran los republicanos tener en ese momento la posibilidad de criticar la política actual, y yo creo que esto también les da un micrófono a ellos para decir esto es lo que estamos viviendo porque Obama no ha hecho nada, esto es lo que es un país en manos de los demócratas, pero yo creo que al final la retórica y la experiencia son dos cosas distintas. Una cosa es hablar desde un podio en un debate cuando uno no tiene la responsabilidad de liderar una coalición o de hablar con otros jefes de Estado, y la otra es estar sentado en la presidencia, con lo cual yo aspiraría a que los votantes pensaran en la sensatez. Yo lo que sí que creo que es importante es, en el caso de que los republicanos ganen en el año 2016, por favor que invadan el país correcto, que no hagan como en el año 2003, invadan Irak, es decir, que no invadan, por ejemplo, Irán. Hacer posible que no invadan, que no invadan nada, pero si tienen que invadir polvos estos efectivamente, ¿no? pero si tienen que invadir algo, que invadan donde está el Estado Islámico, no donde no está. No, donde no está. Cambio de asunto rapidísimo, último tema, un debate importantísimo y sin precedentes, ahí sí es de verdad, ayer en la Argentina, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de cara a la segunda vuelta y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales, que será este domingo 22 de noviembre, se enfrentaron Daniel Scioli, el candidato oficialista, y Mauricio Macri, el candidato opositor. En las encuestas, Scioli tiene un 43,7% del respaldo, según el diario Clarín de Buenos Aires, y Macri el 52%. Aparentemente, Scioli apeló mucho a los trabajadores, ha dicho que él quiere defender a los trabajadores, que si llega Macri hará un ajuste y se entregará al Fondo Monetario Internacional. Macri lo que señaló en el debate es que Argentina necesita un mejor futuro y que los gobiernos del kirchnerismo han sido verdaderamente desastrosos. ¿Es su balance de este debate? Pensándolo en términos muy americanos entre ganadores y perdedores, yo lo resumiría de la siguiente forma. Ganador, pues el proceso electoral argentino, que por primera vez tuvo a los dos principales candidatos 5 días antes de las elecciones o una semana antes de las elecciones, cara a cara, hablando sobre los temas que le preocupan a los argentinos. Creo que perdió Scioli al empatar, es decir, esa campaña del miedo que él ha amenazado con desplegar en los últimos tiempos no le funcionó, y el hecho de que Macri no tropezara, al revés, que Macri saliera en un espíritu combatiente, con un poco más de positivismo, me parece que va a mantener los resultados de las encuestas, al menos mantener, cosa que le conviene a Mauricio Macri, que está a 49 puntos contra 42 de Scioli. Dorito, último minuto, el debate. Bueno, para empezar, buena noticia que haya un debate. La audiencia ha sido histórica, más de 51 puntos, que son niveles de finales de Mundial de Fútbol en las que juega la selección argentina. Es decir, Argentina tenía ganas de un debate.
Todas las encuestas digitales dan como ganador a Macri, aunque eso no significa que lo hiciera mejor, que en mi opinión creo que sí, pero mucha gente de la que vota en las encuestas pueden sencillamente votar porque este ha sido un debate histórico. El propio hecho de que Scioli finalmente accediera a participar en el debate, que realmente hubiera un cara a cara, es ya un hecho histórico en Argentina, y a mí me parece que eso ya es lo importante. La percepción, ayer en las redes sociales, la palabra más repetida era histórica, la percepción de los argentinos de que algo puede cambiar o que algo cambia ya es más que suficiente, y esa es la simbología de los debates electorales. Pablo Pardo. No, pues desde luego, el hecho de que haya habido un debate, que es una cosa que en Argentina no suelen tener, es fundamentalmente algo muy positivo. Después ya respecto, yo en general además tengo que admitir una cosa, yo a la hora de decidir o de definir quién ha ganado o quién ha perdido un debate, soy lo peor que hay. Siempre, 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 y en el periódico de hecho trato de no escribir de los debates en Estados Unidos, pero siempre pienso que ha ganado el que ha perdido. ¿Quién ganó este de Argentina, Pablo? Prefiero no decirlo por eso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Dorito Toribio, por haber estado acá, Pablo Pardo y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.